vamos a comenzar a lo que venimos. Acompáñame en tu Biblia, Hechos 2, 33 al 36. Y vamos a encontrarnos con palabras de Pedro. Y Pedro hablando en su primer discurso en el día de Pentecostés. Entonces, contexto. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Saben, a lo largo de la historia de la iglesia ha sido una de las preocupaciones principales de la iglesia el definir en qué creemos, ¿no? Que es una cosa como que orgánicamente también se fue dando, ¿no? Vamos a ir siempre teniendo periodos en donde nos ponemos de acuerdo y vamos a ver los cristianos en qué estamos más o menos parados todos. Y así, a lo largo de toda la historia de la iglesia, se han confeccionado múltiples credos y confesiones de fe. Credos me refiero, no sé si estés familiarizado con el credo apostólico, el de creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, crucificado, muerto, sepultado. Todo esto, ¿no? Ese es el credo de los apóstoles. Quizás es uno de los que tradicionalmente se ha convertido en uno de los más populares. O igual no tenías ni idea. Bueno, no pasa nada, ¿no? Ya te enteraste que había... ya te enteraste que la iglesia tiene 1000 años, ¿no? Y no nació en Azusa Street en 1900. Pero bueno, el tema es que a lo largo de todo este tiempo, esta preocupación tuvo como consecuencia el que se fueran dando. Y cuando hablamos como de recobrar o volver a nuestra identidad protestantes, yo quiero hablarte hoy justamente del credo más importante. Y es uno muy simple. Es una frase, de hecho. A lo largo de toda la historia de la iglesia, quizás este se trató del primero y del más antiguo de todos los credos. Al mismo tiempo, este credo resume de una manera fantástica y simple todo el contenido del Evangelio. Si pudiéramos resumir el contenido del Evangelio en una sola frase, probablemente yo escogería sin lugar a dudas esta frase. Y esta frase es: Jesús es el Señor. Así de simple, así de corta, es el credo más antiguo de la iglesia. Es lo primero que empezaron a confesar de común acuerdo todos los primeros cristianos. A veces nos preocupamos mucho por volver a que las raíces y la iglesia primitiva y todos muy zen y en casa y todo el rollo. Mira, el tema, si tú te preguntas ¿qué creía la iglesia primitiva? La respuesta es: Jesús es el Señor. El Kyrios en griego, el Kurios también cabe esa forma de pronunciarlo. ¿Qué es el Kyrios, el Kurios? Era el mero de los meros. Una forma como de entender el significado de esta palabra es entender quién era en ese momento el César para Roma. Pues el mero de todo. Todo el mundo conocido en ese momento, en la antigüedad, le rendía cuentas a César. Por eso César era considerado casi como divino, como el Hijo de Dios. Y que de pronto un montón de... no se ponían todavía de acuerdo todos en si les iban a decir cristianos, pero esta secta judía que parecía judaísmo pero no era, de pronto empieza a confesar de una manera sistemática: Jesús es el Señor. Ahora, esta declaración era sumamente disruptiva porque tú no vas al mundo antiguo, que es gobernado por un hombre, por un imperio, con sus huestes, con sus legiones, con sus ejércitos, con sus acueductos, con todo lo que implicaba Roma.
y dices, tú no eres Señor, Jesús es el Señor. Si Jesús, ese judío, ese criminal que crucificaron en una cruz, porque así lo consideraba el Imperio Romano, si ese hombre que estuvo ahí colgado en la cruz, él es el Señor y César no es el Señor. Como verás, no era una declaración fácil, era demasiado disruptiva. Y por declarar eso, la gente iba a la cárcel, por declarar eso la gente era perseguida, por declarar eso la gente perdía casa, negocios y hasta la vida. Entonces, Jesús es el Señor, es el credo más importante. La iglesia primitiva resumía el evangelio con su confesión de fe básica: Jesucristo es el Señor. Mientras los paganos decían César es el Señor, todos los cristianos, creyentes, mártires declaraban el único Señor es Cristo. Y lo que está haciendo Pedro en este discurso tan épico que inaugura de alguna forma la vida de la iglesia en el día de Pentecostés, después de una brillante predicación, Pedro está llevando este mensaje a esta verdad central. Y lo que acabamos de leer justamente es la conclusión del mensaje de Pedro. Concluye este mensaje con esta poderosa verdad: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué implicaciones sigue teniendo esto en la vida de la iglesia? ¿Sigue significando algo aún para nosotros todavía? Yo titulé este mensaje El credo olvidado, porque yo creo que diversos factores se han acumulado para que esta declaración haya perdido vigencia o al menos peso en la vida práctica de la iglesia. No me quiero referir tanto al tema confesional, porque como siempre te lo he dicho, confesionalmente nos ponemos de acuerdo en 5 minutos. Confesionalmente todos creemos en Dios. Confesionalmente todos decimos Jesús es el Hijo de Dios. Confesionalmente podemos de pura labia empezar a elaborar algo muy bonito y muy espiritual. Pero lo que más me interesa es prácticamente, funcionalmente, esto debía o debería tener algún peso. ¿Sabes? Hay elementos de la vida de Jesús que son riquísimos, que son gloriosos. O sea, si empezamos analizando desde su nacimiento y si empezamos viendo el milagro de la encarnación y lo que eso significa, Dios, toda la deidad, se mete en carne y hueso y camina entre nosotros, es algo inexplicable. Al mismo tiempo es glorioso y maravilloso el pensar en la cruz. Es, sin lugar a dudas, el evento más glorioso pensar en la resurrección. Pero sigue un evento pendiente que a veces es eclipsado por la gloria de estos otros, pero no es menos importante. Y es justamente la ascensión de Cristo. Cristo ascendió a los cielos. Y dado que Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, entonces Cristo intercede por nosotros. Y dado que Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, Cristo nos envía el Espíritu Santo. Y dado que Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, ese reino que Él inaugura sigue vigente en tu vida y mi vida. Y dado que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, tú y yo tenemos esperanza en esta vida y en la otra. Y dado que Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, tú y yo podemos, y más allá de la posibilidad, si nos decimos verdaderamente discípulos de Él, debemos llamarlo Señor. Porque ese es el estadio final de su persona. Esa es la identidad más abrumadora de toda la deidad, de todo su poder, de todo su carácter, de todos sus atributos. Si lo vamos a llamar de alguna forma, y si esa forma ha de encapsular la mayor gloria posible, la mayor honra posible,
el mayor respeto y la mayor dignidad, entonces es necesario que le llamemos Señor. Quiero presentar rápidamente entonces qué implicaciones tiene en la vida de la iglesia el no llamarlo Señor. ¿Qué pasa cuando, como muchas veces sucede, se va palideciendo y va ensuciándose un poco esta imagen y lo más peligroso, se va sustituyendo por otras? Vamos mutando y nosotros dejamos de ver con esa claridad el señorío de Cristo. Hay un efecto dominó de 4 cosas que se empiezan a caer y que debilitan de una forma terrible a la iglesia. Ahí está el mapa de predicación en pantalla. La primera cosa que se empieza a distorsionar es la visión del reino de Cristo como una realidad inaugurada y absoluta. Lo segundo es la ciudadanía del reino. Dejamos de ser embajadores. Se pierde la influencia de los embajadores del reino. Y el discipulado. Sin discípulos no hay reino. El Señor no vino a crear un club de fans, de seguidores entusiastas. Vino por discípulos y vamos a ver las características muy particulares de sus discípulos, las características muy particulares también de los wannabe discípulos. Digo que soy discípulo, pero es puro rollo. Y por último vamos a ver cómo termina cayendo como última ficha el temor del Señor y la disciplina dentro de la iglesia. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias, Dios, porque se acomodaron cosas en cada persona para que hoy estén aquí, delante de tu palabra. Espíritu Santo, por amor a ellos, aún a pesar de mis limitaciones, que tu palabra haga el efecto. Acompaña tu palabra, Espíritu Santo, como un fuerte sentir para que el resultado que se produzca sea el mismo resultado que se produjo ese día que Pedro predicó este mensaje. Al oír esto, fueron conmovidos profundamente. Mi oración, Dios, es que no sea una conmoción simplemente emocional, sino que tu Espíritu Santo venga, convenza, redarguya, enseñe y traiga verdad y luz a cada corazón acerca del señorío de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que se cae entonces es el reino. Ve cómo el versículo 33, Pedro hace alusión justamente a este carácter sumamente exaltado de Cristo, a este carácter glorificado. Así que, exaltado a la diestra de Dios. Y ahí encontramos entonces la cuña final, el clavo final en todo el tema de la obra completa de Cristo y del Evangelio. Exaltado a la diestra de Dios. Ahí culmina el Evangelio. Él se hizo hombre y ahí empieza, ¿sí? Él, después de haber terminado su ministerio en la tierra, asciende al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Esa es la obra completa de Cristo. Y ve cómo, seguido de esto, Pedro va a utilizar el Salmo 110 diciéndonos justamente qué es lo que el Salmo 110 implica para nosotros. Versículo 34. Porque David, ¿no qué? No ascendió a los cielos. Pedro dice que David no puede estar escribiendo esto de sí mismo. David no es tan grande como la persona de Jesucristo. David es un tipo de Cristo. Nos comunica que en algún momento alguien como él se va a levantar. ¿Y qué era David, amados? ¿Un pastor? No. ¿Un gran músico? No. Un rey. El arquetipo del rey mejor que había tenido Israel era uno que fuera como David. Y la esperanza no era tanto que fuera como David, sino que descendiendo de David fuese todavía mejor que David. Y en efecto, amados, un mejor David se ha levantado. Uno que es perfecto.
uno que tiene toda autoridad, uno al cual el Señor le dice el Señor a mi Señor. ¿Ves cómo está formulado? Dice el Señor a mi Señor. Y David, el rey David, reconoce que él tiene un Señor y que ese Señor al mismo tiempo es Señor con otro Señor. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa esto? Que este Señor va a recibir un reino por herencia. Que este Señor tiene una promesa. Él viene a vencer. Él viene a terminar definitivamente con todos sus enemigos. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Y seguimos con un lenguaje de realeza, seguimos con un lenguaje de autoridad. Ahora está la figura de un cetro. ¿Y qué significa un cetro? En toda la Biblia siempre un cetro es sinónimo de autoridad. Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora tu juventud es para ti como el rocío. ¿Qué es lo que vemos en esta escena? Un Señor. Siguiente escena, un reino. Y seguido de esta escena, un pueblo. En estos tres elementos del Salmo 110 ya está pintadita de cuerpo entero toda la teología del reino y el evangelio del reino que Jesús vino a predicar cuando decía el reino de los cielos se ha acercado. No sé si pueden prender tantito el aire, así en bajo sin agua. Y si se pone frío lo apagan, ¿sí? O me traen una cobija. Muy bien. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Nos deja entonces a nosotros con la pelota en nuestra cancha. ¿Qué es lo que hace el pueblo de este rey cuando conoce quién es su rey y cuando quiere ser parte de su reino? El pueblo se entrega a la autoridad de Cristo. El pueblo simplemente camina ¿hacia dónde? Hacia un rey, hacia un reino. Jesús reina entonces ahora. Su soberanía no tiene fin. Su paz no tiene fin. Su justicia no tiene fin. Ahora todo esto se escucha bien fregón y decimos, qué fregón es el Señor Jesucristo. Pero esto solamente tiene significado para ti y para mí cuando entendemos una palabra tan clave y tan chocante en estos tiempos. Autoridad. Autoridad. El Señor tiene autoridad. Tiene autoridad sobre mi vida. Como el César tenía autoridad sobre todo el imperio y su palabra era incuestionable, definitiva. De esa misma forma el Señor tiene autoridad sobre todo aquello que Él gobierna, porque le ha sido dado, porque Él es digno, porque le corresponde. Porque el Señor solamente puede honrar a otro que es igual a Él, que comparte los atributos de Él. El Señor, el Padre, le entrega el reino a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y a partir de esto entonces, amados, tú y yo empezamos a entender que la clave en el reino de Dios comienza con la autoridad. Para nosotros, mentes occidentales, es muy complicado pensar en términos de reyes, reinos, de autoridad, de dominio, porque para empezar tú estás en un país con entidades federativas que solían ser independientes, ahora no sabemos tanto, ¿verdad? Pero originalmente cada entidad, cada estado tiene su forma de gobierno, tiene cierta autonomía. Entonces aquí tenemos una forma de gobierno donde el poder controla al poder y eso es bueno. Sin embargo, en el reino no sucede así. En el reino no hay diputados ni senadores. Hay un solo rey, hay un solo gobernante. Y su palabra es la autoridad y se cumple. Entonces, cuando tú y yo queremos
ser parte del reino, pero entenderlo con mentalidad democrática, se me hace que estamos jugando el deporte equivocado y algo no va a cuadrar. Porque si yo quiero que el Señor me pida permiso a mí para que yo pueda hacer su voluntad, entonces se me hace que no. Porque si yo le llamo Señor, este era el problema con Jesús, que él tenía con las personas, que ustedes le decían, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Entonces, ¿dónde está pues el señorío? ¿Dónde está la evidencia del señorío en cualquier área, en cualquier zona, en cualquier país, si no es a través de la obediencia? Así que cuando entendemos autoridad y que la autoridad le pertenece al rey, entonces enseguida entendemos obediencia. Ahora, vivimos en esta mentalidad tan democrática con una paradoja en la que decimos, bueno, es que tenemos libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? ¿Tú crees que realmente tienes la capacidad de hacer lo que sea de una forma totalmente espontánea? Yo creo que no. Yo creo que todos estamos súper sesgados a algo. Yo creo que si tu algoritmo te predice y que si Amazon ya te mandó lo que querías en las ofertas del Buen Fin en tu celular, entonces eres un ser sumamente predecible. Yo creo que no hacemos cosas así totalmente libres. Y yo creo que la libertad absoluta es una ilusión. Es un cuentito muy barato que te han vendido, no sé para qué. Ha de ser lucrativo vender expectativas de una libertad en este sentido de total espontaneidad. Yo puedo hacer exactamente lo que yo escoja hacer. No. En tu corazón hay afectos, en tu corazón hay inclinaciones, en tu corazón hay una agenda. En tu cerebro hay sesgos que dicen, se me hace que no eres totalmente libre. La libertad fue la primera mentira que la serpiente le contó a Eva. No, hombre, tú puedes tomar una decisión. Sí, esta decisión no trae consecuencias. Bueno, hubo consecuencias. Y es entonces el ser humano anhela ser libre, pero no sabe ser libre. Y ahora, en el reino, este engaño de la libertad nos ha vendido la idea de que tú y yo de alguna forma podemos decidir seguir a Cristo. Y que tú y yo de alguna forma, sentados como escogiendo en el catálogo de Netflix, podemos escoger qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. Y que así como muchas aplicaciones te dan para que tú la personalices y para que recibas notificaciones de algunas cosas y para ver cierto contenido y tú lo configuras, así funciona el reino de Dios. Amados, les tengo noticias. El lema del reino de Dios no es: escojan por mí, voten por mí, por favor, Jesús para presidente. Cuando el Señor vino y caminó entre nosotros, anunciando el evangelio del reino, lo hizo mayormente bajo esta exclamación: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Qué distinto es de una invitación cursi hacia: ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres tomar una decisión ahorita? Decide, tú decides. El que está muerto en sus delitos y pecados no puede decidir. Tú y yo no podemos decidir por Él hasta en tanto no seamos regenerados por Él. Y lo que hace entonces la verdadera libertad es que ahora sí podemos decidir. Porque tú crees que tienes libertad, te invito a algo: decide no pecar el día de mañana y me dices el martes cómo te va. Decide no pecar y me dices cómo te va. No puedes decidir entonces. Entonces no eres tan libre como quieres o como crees o como te han hecho creer que podemos serlo. Y cuando se trata de Cristo y de su reino, el hecho de creer que tomamos decisiones deliberadas de nuestra buena voluntad para seguirlo a Él, en lugar de arrepentirnos, en lugar de rendirnos, en lugar de postrar nuestra vida ante el Señor de la gloria, estamos cerrando el camino.
La pregunta central del reino no es si quieres decidir por él. La pregunta central del reino es ¿quién es tu rey? ¿Jesús reina sobre ti? ¿Es rey? ¿Estás vinculado a su reino? ¿Estás ligado a su voluntad? ¿Está esa libertad constreñida por el evangelio y empujada a partir de esa? ¿Están tus deseos, afectos e inclinaciones dirigidos y gobernados por una voluntad más grande? ¿O lo que sucede en la realidad es que hay un reino dentro del reino? No, y sí, pastor, yo pertenezco al reino. No. Tú tienes tu reino dentro del reino más grande. Y dices, sí, pertenezco aquí, pero internamente yo soy un estado dentro de la federación. No. Esto es una monarquía. No hay entidades independientes. Sí. Esto es una monarquía y un gobierno absoluto. ¡Ah! Tiranía. No. Porque esto es un rey bueno. Y porque dice el Salmo 110 que ante el reconocimiento de esta autoridad, el pueblo se entrega voluntariamente en el día de tu poder. Una vez que regenerados por el Espíritu podemos decidir, entonces este reino es tan seductor, este reino es tan deseable, este rey es tan maravilloso que podemos ahora sí entregarnos voluntariamente ante su poder. El Señor no está esperando tu decisión. El Señor está esperando tu rendición. Punto número 2. ¿Qué más se pierde? Se pierde la idea del reino, fue el 1. Se pierde la ciudadanía del reino. O para ser más claro, la identidad de los ciudadanos del reino. En la antigüedad, como platicamos hace 2 semanas, estaba muy presente, y creo que hasta en la actualidad así lo vemos, esta idea de que de dónde eres, tú heredas ese carácter. Y lo vimos justamente cuando Pablo le dice a los filipenses que anden de una forma digna del evangelio, ¿no? Comportándose como ciudadanos del reino. Porque dentro de la mentalidad del filipense, su dignidad estaba en ser de Filipos. Y ellos se sentían muy orgullosos de ser de donde eran. Ahora, ellos les dicen, actúen, y su identidad ya no está vinculada a la ciudad de Filipos, está vinculada a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque había esta fuerte idea de que de donde tú eras heredabas ese carácter. Pablo le dice a Tito, aguas con los cretenses, porque son mentirosos, no chambean, malas bestias. Y no lo digo yo, lo dice su misma gente, en pocas palabras. Había una idea muy clara de que de donde tú eres, tú heredabas ese carácter. Ahora entonces, cuando hablamos de un reino celestial, eterno, incorruptible, eso habla mucho acerca de nuestra identidad. Eso habla mucho acerca de lo que vincula nuestra identidad. Mira, tú y yo caminamos en una tensión cósmica muy importante. El reino ya se ha establecido, pero Cristo aún no ha venido a reinar físicamente en la tierra. Estamos, los que creemos en Él, esperando su regreso, y quizás moriremos esperando su regreso, y quizás generaciones después de nosotros, aunque cada vez dicen que estos son los últimos días, no lo sé, pero habrá quizás generaciones todavía después de nosotros que sigan aguardando su venida hasta que finalmente se dé. Mientras esto sucede, tú y yo vivimos en una tensión, en el ya, pero todavía no. Ya estamos reinando con Cristo, sentados en lugares celestiales, o al menos así lo ve Pablo en Efesios 1, pero todavía no. Seguimos en este mundo, sujetos a las luchas de este mundo, a los padecimientos de este mundo, a las ataduras de este mundo. Ya somos santos en Él, ya somos justos, pero todavía no de una forma perfecta, porque el pecado sigue teniendo efectos en nuestro corazón, en nuestro carácter y en nuestras relaciones. Ya el Señor me ha dado una esperanza, ya creo que tengo vida eterna. Sin embargo, aún así, quizás muchos de nosotros conozcamos la muerte en la esperanza de la resurrección. Esta tensión cósmica
del ya, pero todavía no, es lo que crece, es lo que pavimenta el camino de donde caminamos en nuestra realidad, en caminar en el reino. Los ciudadanos del reino caminan en una tensión. Caminan en una tensión de no ver las cosas, de ver las cosas que no son como si fuesen. Los ciudadanos del reino caminan en una tensión, viendo que podemos ver la gloria de Dios en algunas áreas, pero al mismo tiempo en las otras áreas no podemos conocer el todo de Él. Pablo mismo se lo decía a Corintios, en parte conocemos, porque en parte hemos sido conocidos. En algún momento, lo dice ahí también, veremos lo completo, ¿sí? Cuando venga lo completo, Pablo hablaba, y yo creo que lo completo es justamente lo perfecto de lo que habla Pablo a los Corintios, es este reino consumado. Entonces, entre tanto suceden todas las cosas completas, caminamos en una tensión. Sin embargo, tenemos una cultura, un trasfondo y un propósito que está íntimamente relacionado con nuestro reino. Y a mí me encanta la palabra que utiliza también Pablo en 1 Corintios 6 cuando nos llama embajadores. Porque si algo va a definir nuestra identidad es la de ser embajador. Y un embajador, primeramente una embajada, es la representación de un gobierno extranjero dentro de un determinado país. Y esa embajada, aunque está en un territorio de un país diverso, es considerada territorio del país al que representa. Al mismo tiempo, el embajador no habla en nombre propio. Todo lo que el embajador hace, lo hace en nombre del que lo envía, con la identidad, con la autoridad de aquel que lo envía. Los ciudadanos del reino no son ciudadanos ahí inactivos. Pablo dice, somos embajadores del reino. Y como embajadores, el Señor Jesús nos llama a ser la levadura. ¿Sí? Una pequeña porción de esta levadura transforma toda la masa. Una pequeña porción de embajadores, de ciudadanos del reino en determinada área geográfica empieza a crecer la influencia del reino de Dios sobre esa área. ¿Qué pasa? Que los ciudadanos no creen en su rey, no creen en su reino y la iglesia pierde y se debilita y el mal gana. Porque si tú crees que el mal es Morena o que el mal es X o Y personaje, X o Y equipo, no, amados, estamos errando ver el ya pero todavía no. Estamos errando ver las dos dimensiones en las que nos movemos. No solo somos seres físicos, pertenecemos a un reino que en este momento es espiritual. Y por eso también hay una lucha que es espiritual. Y la iglesia pierde mucho terreno cuando yerra en ver esta identidad y esta característica. Vivimos de una iglesia sumamente activista en lo físico que luego deja de ver la otra parte. Sí es importante que la iglesia ayude, es importante que la iglesia pueda hacer labores de misericordia, pero no debe descuidar la predicación del evangelio. No puede descuidar la tarea más importante que es arrebatar las almas del infierno. Si yo tengo que escoger entre arrebatar a alguien de la pobreza y del infierno, yo sé qué es lo que escogería. Y no es la primera opción. Si puedo hacer las cosas, increíble, las dos cosas. Pero si tuviera que escoger, ¿qué harías tú? ¿Darías la ayuda, la despensa o predicarías el evangelio? Los ciudadanos del reino, los verdaderos embajadores del reino, harían lo que su rey les manda. Harían lo que a su reino representa. Estos embajadores tienen un sello distintivo en su carácter, la santidad. Los ciudadanos del reino reflejan las características de la naturaleza de su rey. Ciertamente no podemos comunicar todas las características de la deidad. Hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Tú y yo no comunicamos la omnipotencia de Dios. Pero sí podemos, porque Dios
así nos lo permite y así nos faculta comunicar su santidad. La santidad no es opcional. La santidad es la evidencia de que Cristo reina en la vida de una persona. Así nomás. Yo quiero la evidencia del reinado de Cristo en mi vida, entonces yo quiero ver mi andar con Él. Y si es un andar verdaderamente apartado para Él. Un andar que le dé gloria a Él y nada más que a Él. Porque de otra forma me estoy engañando a mí mismo. El problema de vivir la mentalidad del reino con una cultura democrática es que Satanás le encanta llamar a aquello que esclaviza como lo bueno, la autonomía, y aquello que libera como lo malo, la autoridad. Es paradójico, pero es verdad. Entre más en mi propio reino camino, que en mi propio reino supuestamente soy libre, más destrucción traigo a mi vida. Entre más en el otro reino camino, donde en su reino Él manda, donde en su reino es su autoridad la que gobierna, más bendición traigo a mi vida. Hay libertad en la sumisión y hay cautividad en la desobediencia. Así funciona este reino del revés, donde mientras más yo me entrego voluntariamente a Él, más libre soy, más bendecido soy. Más puedo experimentar las 3P de Dios en este mundo: su presencia, su poder y sus promesas. ¿Por qué no siento a Dios, pastor? ¿Por qué no bla, 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 bla? No, ya se la saben. Amado, examina tu corazón y dime si verdaderamente Él gobierna en tu vida. Examina tu corazón y no me hables de perfección. Háblame de qué tan vinculado está tu corazón a su gobierno. Háblame de qué tanto te sigues predicando a ti mismo. Arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. Porque el acto de arrepentimiento no es un acto de sentirte sucio, de sentirte avergonzado. El acto de arrepentimiento es decir, esto tiene que cambiar. Mi mente tiene que cambiar. Porque aquellos que el Señor regeneró, aquellos a los que el Señor les quitó el corazón de piedra y les puso el corazón de carne, ¿qué crees? Siguen siendo llamados a ser transformados mediante la renovación de su entendimiento. Esa transformación que vemos que la misma palabra metamorfos es utilizada en la transfiguración, donde vemos cómo Jesús toma un carácter divino en el monte de la transfiguración. Bueno, ese es el mismo llamado para ti y para mí. Participar de un carácter más excelente, cada vez más semejante al Dios santo que nos hizo santos porque nos dio un llamamiento santo porque Él es santo. Entonces, si hablamos de un distintivo particular, es este. La frase por excelencia de aquel que quiere vivir en santidad es saber con qué eres compatible y con qué no eres compatible. Tu identidad, como te lo he dicho muchas veces, te hace compatible a algunas cosas e incompatible a algunas cosas. Quien tú eres ahorita hace que por default aceptes algo o rechaces algo. Así es. Entonces, cuando tu identidad está primero en el reino de Dios, yo no tengo que decirte nada. La palabra te lo dice todo y tú sabes qué es compatible contigo y qué no es compatible contigo. Mientras tanto, el llamado está abierto. Punto número 3. Otra cosa que se va debilitando en la iglesia. Hablar de embajadores y hablar de ciudadanos describe de una forma poderosa nuestra identidad. Pero así como esta muñequita que hay, que es una más chiquita dentro de una más grande, dentro de esta identidad hay otras identidades, no pequeñas, pero sí ahí que están adentro de, contenidas en. Y otra identidad sumamente poderosa de los ciudadanos del reino es que todos los ciudadanos del reino son discípulos de Cristo. Se pierde el reino, se pierde la ciudadanía, se pierde junto con la ciudadanía la representación del reino y se pierde entonces también el carácter de discípulo. Porque el discipulado
justamente simboliza esta relación de autoridad y de sumisión voluntaria que al mismo tiempo es radical e incondicional. O sea, ya que Cristo es el único Señor, la iglesia demuestra su obediencia a Él yendo al mundo y haciendo discípulos a todas las naciones. O sea, yo no sé si te enteraste, pero si de algo se tiene que ocupar la iglesia, Mateo 28:19, es de esto. ¿Y cómo empieza el Señor Jesús dando la gran comisión? Sino partiendo a partir de toda autoridad me es dada. Dado que Él tiene autoridad, entonces tú y yo podemos ir a ser discípulos. De eso se trata la iglesia, queridos. Así nomás. En algún momento, el creyente consumidor de iglesia dijo, es de aquí para allá. Háganme reír, háganme sentir bonito, póngame las manos, pastor, si me caigo súper bien, si lloro súper bien. Denme. Igual, ahora es el catálogo de Netflix para las iglesias, ¿sí? ¿Cuál me va a producir ciertas sensaciones? Esta me gusta. Play ahora. Ahora, el tema es que en esa tensión y en esa relajación se pierde por completo el llamado de ser discípulos y de hacer discípulos. Somos discípulos cuando vivimos en sumisión a ese reino, a ese rey y a ese reinado. Hacemos discípulos cuando lo que somos cultivados dentro del reino empieza a crecer en nuestras vidas y entonces vas y hablas. Nunca vas a poder predicar de lo que Dios no ha hecho verdaderamente en tu vida. La autoridad de tu mensaje está totalmente ligada a la autoridad del Señor en tu vida. Si Cristo reina, si Él verdaderamente gobierna aquí, amigo, en cuanto tú hables, vas a ver el resultado. Ve el resultado con Pedro. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? La convicción, el resultado, es que hay que ver el día de Pentecostés en toda su extensión, amados. Día de Pentecostés, lenguas, y se acabó el día. No, espérame. ¿Qué sigue después de Pentecostés? Después de Pentecostés, después de las lenguas, hay el fruto del reino. Salvación a través del arrepentimiento. Si estas personas que estaban ahí no estaban impresionadas por las lenguas, era parte de la señal, pero al mismo tiempo están conmovidas por la predicación de la palabra y dándose cuenta que verdaderamente Jesús es Señor, que Jesús es Mesías. Y ahora dice, al oír esto, conmovidos profundamente dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Esa es la predicación eficiente. Eso es lo que produce el verdadero mensaje de autoridad en la vida de las personas. Convicción. Urgencia. ¿Cómo le hago para ser parte de esto? ¿Ves? Voluntariamente. ¿Cómo le hago? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Me voy al versículo 41 y dice, entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Toma nota de esa estrategia de crecimiento. Ese término no existía en ese momento. Ese término nos lo sacamos de la chistera cuando se empezaron a vaciar las iglesias a causa de mensajes vacíos, a causa de lucecitas, a causa de experiencias, a causa del desorden, a causa de la falta de autoridad, de la falta de disciplina, que originó ministros deficientes, con ovejas deficientes, criaderos de cabras en lugar de rebaños de ovejas. Cuando se está bajando entonces la efervescencia que no viene del evangelio del reino, que no viene de la convicción del Espíritu Santo, que no viene de la predicación de la palabra y del evangelio, entonces pues hazle como puedas, ¿no?
píntale aquí, hazle allá, anúnciate aquí, mira esta estrategia, marketing, bla, 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 bla. Números inflados. ¿Por qué inflados? Porque yo solamente y cualquier persona, y ¿sabes qué? No importa yo o cualquier persona, el Señor cuenta su iglesia no en lugares llenos, cuenta su iglesia no en gente emocionada, cuenta su iglesia por discípulos. Y discípulos hacen discípulos y los discípulos son la iglesia. Y si no hay discípulos, entonces no hay iglesia. Podrá haber comunidades muy emocionadas, podrá haber comunidades muy entusiasmadas, muy lindas, con un rico café, pero si no son discípulos, no hay iglesia, amados. En razón de que Cristo es el único Señor, la iglesia demuestra su obediencia yendo al mundo y predicando el Evangelio. Hay dos características en un discípulo. Número 1, la mirada fija. El discípulo tiene la mirada fija en el objetivo, por eso Jesús decía, ninguno que ha puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como cuando el Señor empieza a decir esas cosas suena tan disruptivo, suena tan anti-Jesús hippie, ¿sí me explico? Suena tan anti la versión romantizada, debilitada que tenemos de Él. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Sí, porque te das cuenta que si una persona está en el arado y está volteando hacia atrás, está haciendo puras cochinadas, ¿ves? Ya te das cuenta de algunas cosas, muy bien. Prioridad absoluta. La lealtad a Cristo está por encima de cualquier otra lealtad. Jesús pide a sus seguidores prioridad. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. El reino demanda prioridad. Hay 3 perfiles de falsa sumisión. 3 wannabe discípulos muy comunes. Número 1, el temerario. Así como suena como los temerarios, no es como los temerarios. Es el que se le hace fácil, está chavo y se le hace fácil. Promete seguir a donde vayas, como aquel escriba, Señor, yo te seguiré a donde vayas. Y el Señor es realista, espérame. Las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Calcula el costo. El condicional pide un primero esto y luego aquello. Como aquel que le dijo, primero deja que vaya y entierre a mi papá. O sea, no iba a celebrar las honras fúnebres de su papá en ese momento. Significa que iba a esperar a que su papá falleciera, lo iba a cuidar durante todo ese tiempo y entonces seguiría a Jesús. El tema no es familiar. El tema no es para que vayas y avientes a tus papás o a alguien. ¿Sí me explico? Alguna institución o así. El tema es el reino, es prioritario. Y luego viene el dividido. Pide un pero. Como aquel que le dijo, pero primero que me despida de los que están en mi casa. Entonces, es para nosotros este continuo carácter de, una vez que tenga esto, entonces ya puedo seguir a Jesús. Ya nada más deja que termine mi noviazgo trucho y ahora sí ya te sigo, Señor. ¿Sí? Voy a hacer lo que quiero con esta persona y luego ya, ahora sí echo garras, te sigo. ¿No? Excelente. Déjame que lleve mi vida desordenada y vacía, así como la tierra en Génesis 1, y ahora ya que me harte, ya que me haga garras y haga garras a 2 o 3 conmigo, entonces ahora sí te sigo, Señor. No hay condiciones, ¿sí? No se pueden anteponer lealtades humanas al llamado urgente del reino. Para ganar la vida hay que perderla por su causa, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:4 me da 3 metáforas. Porque entonces ya te tengo que decir cómo se ve un discípulo bien. 3 metáforas rápidamente. Primera de Timoteo 2:4, apúntalo por ahí.
me dice que primero hay un soldado, y un soldado está separado de los negocios de la vida para agradar a aquel que lo llamó por soldado. Un soldado se sabe llamado y vinculado a una causa más grande. No puede hacer vida con los civiles de la misma forma. Está vinculado a una batalla. Está vinculado a un propósito más excelente. Número 2, el atleta. El atleta que se ve como esta persona que sigue estrictas reglas, que se abstiene de lo que no le bendice, que vive una vida diferente. El deportista de alto rendimiento tiene otros horarios, tiene otra dieta, tiene otros hábitos. ¿Por qué? Porque tiene una meta clara, tiene un propósito fijo. Sabe que él puede mezclarse y hacer lo que todos hacen o puede seguir algo más excelente. El problema es que la iglesia se parece más al gordito de las gradas que al gimnasio, que al atleta, ¿sí? Porque a veces el tema es como que desde esta mala costumbre de criticar y de ver que otros hagan cosas y tú decir, bueno, pues ¿de qué sirve que haga esto? Mientras hay personas esforzándose, me encanta cómo la invitación es que todos permanezcamos en la cancha esforzándonos, no para que permanezcas en las gradas, pero a veces hay personas esforzándose en seguir a Cristo y tienen fallas. Y está el gordito de las gradas criticando. No corren, no son buenos. ¿De qué les sirve tanto? ¿Sí? Y aquí volvemos al mismo tema. ¿A quién te quieres parecer? Como cuando, no sé, escucho a personas que ven a los beisbolistas, ¿no? Y, están bien gordos. Son gordos corriendo. Bro, ¿sabes que batear una bola de béisbol es lo más difícil que se hace en cualquier deporte? Tan difícil que si de 10 bateas 3, eres una pistola. Pero desde las gradas es, ay, nomás hay que pegarle. Y están gordos y corren. ¿Ves? Y es una de las cosas que suceden cuando estamos mucho tiempo sentados en la grada. Mucho tiempo en la grada. ¿Qué hace el de la grada? Consume iglesia, consume predicadores, consume libros, pero jamás en su vida se ha detenido a predicarle una sola alma. Jamás en su vida se detiene y va y visita a un hermano que está enfermo. Jamás en su vida se detiene y hace algo diferente de lo que ha venido haciendo toda la vida. El atleta. Y por último, el labrador. El labrador es una persona que sabe que no hay recompensa sin arduo trabajo y sacrificio. El labrador tiene que levantarse todos los días y ser constante. Constante, mi querido centennials. Tú que quieres resultados en 3 semanas. Tú que quieres memorizarte la Biblia, tienes 15 días leyéndola, bro. Date tiempo, sé constante. Es un arduo trabajo y constante antes de que se vea un pequeño fruto. Pero como dice Pablo, este es el primero que come de los frutos. Este es el primero que saborea ese arduo trabajo que le costó mantenerse en la carrera. Ese arduo trabajo que le ha costado seguir a Cristo. Ese arduo trabajo que le ha costado el vencer el miedo y empezar a predicar. Ese arduo trabajo que le ha costado el hacerse y convertirse a sí mismo en un discípulo. Lo último que se pierde cuando perdemos de vista el reino es el temor al Señor y la disciplina de la iglesia. Estándares divididos, doble moral, desorden moral. Como nunca, en este último tiempo, se ha presentado un fenómeno que ya no es ni tan fenómeno, en el que líderes de iglesias están cayendo como moscas. Las estadísticas son abrumadoras. Uno tras otro, fallas morales, burnout, temas financieros, abandonando, apostatando desde el púlpito como nunca.
se pierde la visión del señorío de Cristo, se pierde la disciplina desde el púlpito, y como en el púlpito no estamos haciendo las cosas bien, entonces a veces no está bien pedirle a los de abajo que hagan las cosas bien. Y vivimos en esta suerte en este convenio no hablado de, mira, yo hago lo que quiero y yo te dejo hacer lo que quieras. Y luego nos escandalizamos. Ay, tantos pastores, ay, eso que son pastores. Eres parte del sistema, amigo. Parte de un sistema complaciente, de un sistema de complicidad. Yo no soy discípulo, me vale la iglesia, voy cada que me da la gana, tengo 7 prioridades antes de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer, congregarnos habitualmente, adorarle. Como no hay temor del Señor, como no hay autoridad del Señor, olvidamos y perdemos de vista que la autoridad del Señor y del reino se ejerce a partir de la iglesia y de sus estructuras. Se empieza a destruir todo y hacia abajo lo que queda es una comunidad, en el mejor caso, de consumidores de iglesia, de fans de iglesia, de entusiastas de la espiritualidad. ¿No sabes cómo odio ese término? Ay, perdón, se me salió eso. La espiritualidad. Bro, esto es fe. La fe que viene por el oír la palabra de Dios. Palabra de Dios que dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. La espiritualidad es cualquier cosa mística que te haga sentir muy fumado. El evangelio demanda arrepentimiento y fe. Hasta que entendamos eso, entonces volveremos a la iglesia, a su brillo, a su autoridad. Esta es la palabra clave. No se trata tanto de una comunidad perfecta como de una comunidad eficiente, donde la gente nace de nuevo. Porque de eso se trata. No me importa si te caes, no me importa si lloras, no me importa si hablas lenguas, me importa que nazcas de nuevo. Me importa que mis hijos nazcan de nuevo, que tus hijos nazcan de nuevo. Me importa que el reino se vaya nutriendo no en función de sus asistentes, sino en función de sus discípulos. Porque el Rey sigue reinando en medio de nosotros. Porque Jesús no solo es Salvador, es el Señor. Sino nada más acuérdate de las obras de Navidad. ¿Sí? Los angelitos le dicen a los pastores: les traemos buenas nuevas de gran gozo. Porque te tocó ser Angelito 1, Angelito 2. Porque ha nacido hoy en la ciudad de Belén. ¿Quién? Un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Entonces no hay choque. El Señor es ambas y te salva para meterte a su reino, porque sabe que su yugo es fácil, que su carga es ligera, que tus cargas son pesadas y te traen todo tronado. ¿Sí? Que tus propios yugos personales te están asfixiando, pero el de Él es fácil, porque Él es manso y humilde, porque Él es el Rey que necesitas. Él es el que te hace pertenecer verdaderamente a donde necesitas pertenecer, porque Él es el Rey que sigue gobernando. Así que, amado, la pregunta que quiero hacerte no es si elegiste a Jesús, no es si te emociona Jesús, si se te hace bien, sino la pregunta verdadera es: ¿Jesús reina sobre ti? ¿Jesús gobierna sobre ti? ¿Es Jesús el Señor? Porque el credo más importante que quiero que recuerdes es ese: Jesús es el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo. Amado Dios, no podemos aproximarnos a ti si no es a partir de decirte: me arrepiento, Dios. Espíritu Santo,
no nos dejes arrepentirnos falsamente. No nos permitas caer en la trampa de la culpa y de la tristeza que es conforme al mundo. No nos permitas caer en la trampa de la congoja y de la miseria temporal y humana, sino produce verdaderamente en nosotros lo que produjiste aquel día en esa multitud en el día de Pentecostés. Una verdadera conmoción del corazón que concluya en un deseo y una búsqueda deseosa y ansiosa de ti. Padre Santo, que el mandamiento de Pedro sea también para nosotros un mandamiento, que nos arrepintamos, que consideremos otra vez que el Señor Jesús reina sobre nuestras vidas, que Él es Señor, que dado que Él está sentado a la diestra del Padre, Él reina sobre todo aquello que el Padre le dio y que nosotros mismos le fuimos dado a Él. Por eso el Señor oraba y Él decía: oro no solamente por los que me diste, sino por los que habrán de creer a través del testimonio de ellos. Cuando Él oraba por sus discípulos, Él nos veía a ti y a mí. Y si tú eres un discípulo de Cristo, tú sabes que eres parte de Él y que estás conectado a Él. Que el Padre te tomó, te salvó y te dijo: eres parte de este reino. Estás conectado a la vida. Quizás tu problema es que has fallado en seguir cultivando la transformación. Quizás tú ya has sido regenerado. Quizás tú ya has nacido de nuevo, pero en algún momento has dejado de ser transformado, como dice Romanos 12, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No hay sumisión a la voluntad del reino, porque quizás considero que la voluntad del reino es mala. Quizás considero que el rey es malo, que me quita cosas, que me oprime, porque ese es el concepto de autoridad que hemos heredado de este mundo. Por eso mi entendimiento necesita ser renovado. Saber que mi libertad no alcanza para mucho, saber que en su autoridad yo verdaderamente tengo plenitud de gozo, de libertad, que sus discípulos le obedecen gozosamente y se presentan delante de Él de forma voluntaria, reconociendo así su señorío. Tómate un tiempo mientras esté el canto de ser muy intencional en estar orando. Cosas que el Señor te recuerda. Amado, tenemos tantas áreas donde podemos ser selectivos y decir: esta área le pertenece al Señor, y al Señor le pertenece mis finanzas, al Señor le pertenece a mis horas de servicio, le pertenecen mis domingos, pero no le pertenece mi crianza, no le pertenece mi trabajo, no le pertenece mi matrimonio. Yo hago las cosas a mi manera ahí. Identifica, amado, dónde está tu reino personal tomando influencia por encima del reino de Dios. El llamado es una apertura impresionante. El llamado no es una puerta cerrada, es una puerta abierta que dicen: arrepiéntanse porque ya está aquí el reino. Ya llegó, ya se estableció. No es una democracia, es una monarquía buena y ejemplar. Porque ese siempre fue el diseño de Dios para nosotros. Un rey. Y Pablo se lo decía a la iglesia. La primera forma de unidad de la iglesia es un solo Dios y enseguida un solo Señor. Nos rendimos a tu señorío, nos rendimos a tu autoridad. Amado Dios, sigue cultivando en nosotros todo aquello que dejamos de cultivar por no apreciar el señorío de Cristo en nuestras vidas.